acerca de en qué cree la iglesia, ¿no es cierto? En cuanto a Dios, en cuanto a la salvación. Y me pareció muy interesante, ¿no? Lo que se me estaba preguntando, porque yo daba por hecho que esta persona entendía qué era lo que la iglesia creía y abrazaba en cuanto a la doctrina. Yo pensaba que lo creía o era claro para él o para ella, ¿no? Pero me di cuenta que no. Y después de que terminamos el libro de Filipenses, vi la necesidad tan importante de que nosotros como iglesia podamos volver a entender conceptos que son básicos y fundamentales en cuanto a la doctrina. Incluso otra persona me pidió la declaración de fe para hacer una página web. Y yo le digo, bueno, tenemos estatutos y bueno, no están ahí totalmente desarrollados y algunos no están. Así que todo lo que ustedes van a estar recibiendo durante todos estos meses, hasta junio del 2023, si Dios nos lo permite y ya no viene antes, tiene que ver con qué creemos como iglesia y por qué es importante. ¿Sí? Así que vamos a tratar temas en cuanto a la iglesia, que es el tema de diciembre y enero, en cuanto a Dios, en cuanto al hombre, en cuanto a la salvación, en cuanto a la agenda de Dios, que involucra el arrebatamiento, el reino milenial, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, todas esas cosas que por ahí tú no las entiendes, yo no las veo claramente y necesitamos entender por qué tengo que considerarlas y por qué es importante para mi vida hoy. ¿Sí? Así que hoy vamos a estar, el título de la predicación de hoy son 7 verdades en cuanto a la iglesia para poder verla y disfrutarla correctamente. ¿Sí? Todas las personas tienen conceptos, todos nosotros. Si alguien vos le preguntas qué piensa que es la iglesia, y te va a dar una respuesta. Porque toda persona tiene una idea, una percepción acerca de lo que algo es. El problema es que eso que nosotros pensamos o percibimos muchas veces no es verdad. O de manera específica, no está validado o justificado por lo que la Biblia dice en cuanto a ese concepto. Así que vamos a orar para que el Señor, nos dé la gracia por hoy escuchar. Voy a tratar de ser un poco rápido porque son 7 aspectos en cuanto a la iglesia, 7 verdades en cuanto a ella. Y la idea es eso, que tú cuando salgas de acá, vos digas, wow, la iglesia realmente es importante. ¿Sí? O esto es la iglesia. Y eso te lleve a ver a la iglesia distinto y también a disfrutarla, porque la iglesia se hizo para disfrutar. ¿Sí? Oremos. Amado buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por permitirnos juntarnos en este lugar como iglesia y poder, Señor, aprender tu palabra juntos y también adorarte juntos. Señor, te rogamos que por tu misericordia hoy nos des la gracia para, en medio del calor, Señor, poder escucharte, estar atento, luchar, Señor, con nosotros mismos y poder decir como Samuel, habla porque tu siervo oye, Señor. Que seamos no solamente atentos, sino un corazón diligente en obedecer, Señor, a lo que tú nos estás pidiendo o lo que tú quieres cambiar en nuestra mente. Te pedimos estos favores, bendito Dios, bendito Jesús. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hablar tiene que ver con la procedencia de la palabra iglesia. ¿De dónde procede la palabra iglesia? Bueno, esta palabra en el Antiguo Testamento, esta palabra en el Nuevo Testamento se repite 115 veces. En el Antiguo Testamento no aparece. Y cuando este término se empleaba en los tiempos de Pablo, tenía un concepto muy diferente al concepto que hoy las personas tienen de la iglesia. Cuando alguien te dice, piensa 3 palabras que tengan que ver con la iglesia, ya, ¿qué se le viene a la gente? Edificio, religión, ¿qué otra cosa? Sí. Bueno, ahí porque Iván ya ha sido generalmente, ahí está hablando de cosas que ya son bíblicas, ¿no es cierto? Pero no generalmente vienen esas cosas, pero por lo general asociamos que la iglesia es un edificio, ¿sí? Es un programa, o sea, tiene que ver con la religión. Pero en ese tiempo la iglesia tenía que ver con un grupo de personas de la comunidad que habían sido convocadas por otra persona para resolver de manera democrática un asunto, ya sea político o de importancia de la comunidad. O sea, si aquí en ese tiempo, vamos a suponer que nosotros estamos en ese tiempo, vamos a ir en una máquina del tiempo,
y alguien aparece, un jefe de barrio aparece, ¿no es cierto? Y nos dice, salgan porque nos están robando y necesitamos resolver esto para que ya no nos sigan robando en el barrio. Entonces todos ustedes se reúnen en una placita, acá en la cancha que queda al frente de la casa de los del Valle, ¿sí? Y ahí empiezan entre todos a ver cómo solucionar ese problema que hay en la comunidad. Entonces todos votan, pongamos una alarma comunitaria, ¿sí? Cuesta tanto, ¿quiénes están de acuerdo? Entonces todos empiezan a hablar, a compartir y se vota, ¿sí? Y queda algo afirmado por esa reunión. Bueno, eso en los tiempos de Pablo era una iglesia. Gente que se reunía para tratar un tema de importancia social, política, y en esa iglesia, en esa convocatoria, en ese grupo de personas, se resolvía o se respondía a ese problema, ¿sí? Así que ese es el concepto de la palabra iglesia o eclesia en los tiempos de Pablo. Vuelvo a repetir, un grupo de personas que fueron convocadas por alguien. Estas personas salieron de su casa y salieron con un propósito, ¿sí? Eso es una iglesia, así que no tiene nada que ver con un edificio y tampoco con una religión, ¿sí? Pero ¿cuál es el sentido que Dios le quiere dar a la palabra iglesia? Bueno, vamos a ver tres conceptos. El primero tiene que ver con personas, ¿sí? La iglesia tiene que ver, o cuando vos piensas en iglesia, ¿sí? Cambia tu chip y tiene que venirte a la mente la palabra personas. ¿Por qué? Mira, vayamos allá a 1 Corintios 14. Corintios 14, versículos 22 al 23. Bueno, ahí el apóstol Pablo ve que hay una problemática en la iglesia en cuanto al uso del don de lenguas, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo escribe esta carta para traer claridad en cuanto a cómo debe la iglesia caminar en este asunto, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo, capítulo 14, versículos 22 al 23 dice, así que las lenguas, el don de lenguas, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dice el versículo 23, si pues toda la iglesia, dice, se reúne en un solo lugar, no dice si las personas se reúnen en la iglesia. ¿Qué dice ahí? Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no digan que estáis locos. Entonces aquí Pablo enmarca algo muy importante, y es que cuando ellos se reúnen en un lugar, ese lugar no se llama iglesia, sino los que se reúnen en ese lugar son la iglesia. Entonces la iglesia, claramente vemos acá, que no es el lugar en sí, sino las personas que se reúnen en ese lugar. ¿Se entiende? Está mal decir, vamos a la iglesia. ¿Se entiende? Alguien diría, digo, pero bueno, nosotros entendemos, no, hay que cambiar la forma de hablar y pensar en cuanto a la iglesia, porque eso afecta a tu vida, ¿sí? Y vamos a ver de qué forma, ¿sí? Así que la iglesia no es el lugar, sino las personas que se reúnen en ese lugar, según lo que Pablo nos muestra acá. Vamos a Hechos, y lo segundo que tenemos que entender como concepto en cuanto a la iglesia es que no tiene que ver con algo de una persona, sino algo plural, de muchas personas, ¿sí? O sea, una persona no se puede llamar a sí misma iglesia, ¿sí? Sino que iglesia es una pluralidad, una comunidad. Hechos capítulo 5.
por ahí nosotros vemos en el capítulo 5, versículo 11, y ahí hay un hecho muy triste, ¿no? En cuanto a dos miembros de la iglesia en Jerusalén, Ananías y Zafira. Ellos habían pecado contra Dios. Dios expuso el pecado que ellos habían cometido a través del apóstol Pablo y ellos cayeron muertos. ¿Sí? Imagínense, en medio de un culto dominical, ustedes están ahí adorando al Señor y en medio del culto ustedes ven que dos personas de la iglesia, miembros, caen muertos. Y claramente por el pecado, ¿no es cierto? Esto sucede y obviamente esto trajo muchísimo temor. Y dice ahí el versículo 11, y vino gran temor por todo esto que sucedió con Ananías y Zafira sobre toda la iglesia. Aunque el término ahí es singular, cuando dice la iglesia, tiene que ver con todos los creyentes que estaban en ese lugar. De manera que un creyente por sí solo no puede decir que es la iglesia. Puede decir que es parte de la iglesia, pero no decir yo soy la iglesia. La iglesia tiene que ver con pluralidad, ¿sí? Una cantidad grande, variada de personas, ¿sí? De individuos, ¿sí? Entonces, ese es el segundo concepto. La iglesia no es el lugar a donde voy, sino el grupo de personas que se reúnen en ese lugar. No es una persona la iglesia, sino es una comunidad, una gran multitud, una pluralidad de personas. Y lo tercero, ¿sí? Tiene que ver con la pertenencia. Porque uno dice, bueno, ¿qué grupo de personas son estas? ¿Qué es lo que las hace iglesia a estas personas? Vamos ahí a Hechos 2:41. Bueno, en una de las fiestas importantes para los judíos y en un acontecimiento en donde la gente vio el poder de Dios, el apóstol Pedro se levanta y él va a predicarle a muchos judíos que venían de muchas naciones el Evangelio. Les va a decir que Jesús, el que fue crucificado, es el Cristo. Las personas que lo están escuchando, estas personas, no todos, pero muchísimos de ellos, han entendido que aquella persona que crucificaron era el Mesías prometido de Israel. Y en él estaba el perdón de pecados y la salvación. Así que estas personas ahí en el versículo 37 van a decirle a los creyentes que estaban ahí, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro les dice, si ustedes creyeron en que Jesús es el Salvador, bueno, ustedes ahora tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que bautizarse, si ustedes realmente creyeron. Y allí en el versículo 41 dice que los que recibieron su palabra, o sea, no solo los que escucharon, sino los que estaban de acuerdo con lo que Pedro decía y creyeron en esto. Dice que se añadieron, y también fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sí? Dice que estas 3.000 personas que recibieron la palabra, el mensaje de Pedro, y se bautizaron, dice que se añadieron. La palabra de él tiene que ver con algo que estaba allí, sumarlo con otra cosa que antes no estaba. O sea, había algo que ya estaba establecido y estas personas se añadieron a eso que ya estaba ahí. La pregunta es, ¿a qué estas personas se añadieron? Bueno, se añadieron a la iglesia. A la iglesia. 3.000 personas se añadieron. Empezaron a formar parte de la iglesia. La pregunta, ¿por qué? Porque estas personas recibieron la palabra de Pedro, el Evangelio, y se bautizaron. Entonces, la iglesia tiene que ver no con edificios, sino con personas, con una multitud de personas que han puesto su confianza en la persona de Cristo. O podríamos ponerle de otra manera. Es el grupo de personas que han sido convocadas por Cristo a salir fuera de este mundo para adorarle, alabarle y tener una relación con Él. Eso sería la iglesia. ¿Por qué es importante que tú tengas en cuenta esto? Porque la iglesia no es el lugar a donde vas el domingo. Es el grupo de personas que se reúne el domingo. Por eso yo digo bienvenida iglesia. No digo bienvenidos a la iglesia. Yo no digo bienvenidos a la casa de Dios, porque esta no es la casa de Dios.
y Fidel te lo va a explicar la semana que viene, la casa de Dios son todos ustedes. Y cada uno de ustedes es una piedra de esa casa. ¿Sí? Esta casa no es la casa santa. Tú eres la piedra, parte de esa casa santa que Dios ha levantado. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad en cuanto a que la iglesia es el lugar, no son las personas. Iglesia no es lo que soy individualmente como creyente, sino lo que yo soy colectivamente con otros creyentes, ¿no es cierto? Con la comunidad de creyentes. Hay personas que miran lo que dicen para no ser parte de la iglesia. Dicen, si yo soy la iglesia y Dios está en todas partes, entonces yo no necesito congregarme. Golazo, como ayer los 2 goles de la selección argentina, ¿no es cierto? Yo soy la iglesia y Dios está en todas partes. ¿Para qué me voy a congregar si yo soy la iglesia y Dios está en todas partes? Y hay muchos que tienen ese concepto, pero realmente yo no soy la iglesia. Somos iglesia. Y Dios sí está en todas partes, pero Dios de manera especial se manifiesta en aquella iglesia, en aquel pueblo que era convocado y ha reunido para sí, de todo pueblo, lengua y nación. La iglesia no es una reunión de un momento, ¿sí? ¿Viste? Por ahí alguien siempre dice, ¿de dónde viniste? De la iglesia. ¿Por qué dicen eso? Porque creen que la iglesia es una reunión. Entonces, se acabó la reunión, se acabó la iglesia. Entonces, en la semana, ¿qué somos? Y alguien dice, no sé, pero algo de ser. Bueno, la iglesia no es una reunión de un momento en la semana, es lo que somos con otros durante toda la vida y lo que seguiremos siendo en la eternidad. O sea, tú en la semana, ¿qué eres? Eres parte de la iglesia, lo sigues siendo. No por venir acá, tú estás viniendo a la reunión y decir, vine a la iglesia y me fui a la iglesia. No, tú eres parte de la iglesia y sigues siendo parte de ella cuando duermes, sigues siendo parte de ella cuando vas al mercado. Eres parte de ella, no eres toda la iglesia, solamente parte de ella, pero eso es lo que eres. Eso es lo que eres. La iglesia no es un edificio para construir y cuidar, sino un grupo de personas a quien amar y pertenecer. Si la iglesia no es un edificio y son personas, entonces la iglesia no es un lugar para construir y cuidar. Aunque nosotros tenemos que, obviamente, cuidar el edificio donde nos reunimos, ponerlo bonito porque nos reunimos acá, pero ese no es la meta o el punto, sino es un grupo de personas a quien amar y pertenecer. ¿Se entiende? Es un grupo de personas a quien amar y pertenecer. Si yo, por ejemplo, como pastor, estoy enfocado en que este templo sea más hermoso, yo estoy errándole por lejos. Como un jugador, no sé, que tenga la pelota y empieza a tirar, no sé, tiros hacia la audiencia. Y alguien diría, está loco este jugador, porque debería poner los tiros ¿dónde? Hacia el arco. Todo creyente, desde el pastor hasta el que recién vino y fue a los pies de Cristo, todos tienen que entender que la iglesia no es el edificio y que la meta no es tener un edificio grande, amplio o hermoso, sino que la meta mía como creyente es pertenecer a esa familia y amar a esa familia. Si tú vienes acá y no amas a tu familia, entonces te estás cerrando a lo que Dios quiso dar a entender con respecto al objetivo de la iglesia, y es el amarnos unos a otros. Entonces la iglesia, ahora entiendes que no es un edificio, no es algo relacionado a la religión, sino que es un grupo de personas que ha sido convocada por Dios para salir fuera de este mundo, amarle y adorarle a Él y amarse unos a otros. Esa es la iglesia, ¿sí? Segundo, el promotor de la iglesia, ¿sí? ¿Quién es el que construyó la iglesia? ¿A quién se le ocurrió este plan? Vamos a ir a Hechos, a Mateo, perdón. Mateo 16, versículo 18, ahí Jesús le ha preguntado a los discípulos, ¿quién ustedes creen que yo soy? Y ahí Pedro respondió en el versículo 16,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús ahí en el versículo 17 le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 18 Jesús va a revelar algo con respecto a un misterio. Esto es un misterio que Jesús va a revelar. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no hablando de Pedro, sino de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba acá diciendo que él iba a construir o a edificar algo que nadie, ni siquiera el Hades, iba a poder prevalecer contra esto que él iba a construir. La pregunta es: ¿qué iba a construir Jesús? ¿Y qué fue? Fue la iglesia. Dios construyó la iglesia, ¿sí? A él se le ocurrió. Por eso cuando alguien menosprecia la iglesia, está menospreciando lo que Dios construyó. Él quiso que existiera la iglesia. ¿Y sabes cuándo él quiso? No quiso desde que Jesús estuvo ahí en la tierra. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado que esta asamblea, que esta comunidad iba a existir. Y toda la historia desde el Génesis está orquestada para que un día eso que él planeó en la eternidad se haga realidad en el aquí y en el ahora. Así que Dios es el constructor de la iglesia. Y si Él es el constructor, es muy importante esto, de entender que Dios es el constructor, porque Él es también el que le va a dar crecimiento. Dios es la única persona que puede hacer que la iglesia tenga crecimiento. Mira, vamos ahí a Hechos 2:47. Esta es una nota del autor, Lucas, en cuanto a una realidad que debe ser considerada y contemplada en la iglesia, y es esta: Dios da crecimiento. Dios construye la iglesia, pero Él también hace que crezca la iglesia. Mira, versículo 47 dice, después del punto seguido: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los apóstoles no añaden, los hermanos no, dijo ahí en 1 Corintios. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Servidores de Dios. Dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor, lo ha dado Dios. Dios es el que hace que la iglesia crezca. ¿Sabes? Una de las cosas que a veces frustra mucho a los líderes y a los pastores es que hacen un montón de cosas y no hay gente. O que hacen cosas y la gente no responde como debería responder. Y realmente esta verdad debe traer tanta paz al corazón, porque si Dios es el que la construyó, Dios también es el que va a hacer que ella crezca, a su tiempo, a su manera, en sus formas. Pero no solamente eso, sino que también va a cuidar de lo que Él construyó. Mira, vamos ahí a Efesios. Capítulo 5, versículos 28 al 29. Así también dice: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Acá está enseñando Pablo acerca de un principio de cómo los hombres tienen que tratar a sus esposas. Y aquí en este pasaje claramente señala Pablo que Dios, Jesús, dice que sustenta y cuida también a la iglesia, que es su cuerpo. O sea, esta palabra de sustento y cuidado tiene que ver con provisión, pero una provisión
manejada en un carácter tierno. O sea, ese es el cuidado que Dios tiene para con su iglesia. Él le provee tiernamente de todo lo que ella necesita, hablando de la iglesia. ¿Por qué es importante saber quién es el promotor de la iglesia? Porque ningún gobierno, ninguna entidad espiritual, nada ni nadie podrá destruir, por mucho que se esfuerce, a la iglesia. La historia nos muestra que cada vez que se persiguió a la iglesia y que se quiso destruirla, se multiplicaba más y más. Nosotros como iglesia no estamos hoy padeciendo persecución, pero en algún momento vamos a padecer persecución. Hoy, por ejemplo, en el Mundial de Qatar es claramente una pequeña gota de lo que va a venir en el futuro. Hay mucha gente que está indignada porque los jugadores no estuvieron dispuestos a utilizar, los capitanes, la banda del movimiento de gays, lesbianas, homosexuales, ¿no es cierto?, queer, ¿no es cierto?, del mundo. ¿Sí? Después de 4 años van a ver que va a ser muy difícil que un jugador pueda seguir jugando, aún que sea bueno, si no está dispuesto a abrazar también eso. Y eso va a venir también a la iglesia, hermanos. Porque un día nosotros, o sea, el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje para la sociedad de odio. El mensaje hoy de la sociedad es un mensaje feminista, es un mensaje contrario a la familia, es un mensaje en donde le dicen a los niños que pueden ser mujeres y a las niñas que pueden ser hombres. O sea, es una sociedad que está de a poco siendo depravada por estas filosofías. Y un día, el mundo se va a levantar contra la iglesia. Eso tiene que suceder. Pero cuando el mundo se levante de vuelta contra la iglesia, acá en Argentina, nosotros no debemos tener ningún temor. ¿Por qué? Porque Dios fue el que construyó la iglesia. Y si Él la construyó, Él la va a defender. Y dice que ni el Hades prevalecerá contra ella. La iglesia triunfa porque el que la hizo es Dios. También nosotros debemos entender que no somos responsables de que la iglesia crezca. Tú no eres responsable de que un hermano crezca. Eres responsable de alentar, de exhortar al hermano. Eres responsable de animarlo a leer la Biblia. Eres responsable de ir a visitarlo. Pero tú no eres el que produce ningún tipo de crecimiento. Cuando tú piensas que produces crecimiento en alguno de tus hermanos, te vas a enorgullecer. Cuando empiezas a ver frutos, dices, es porque yo estuve a su lado. No, es porque Dios está. Él es el que da crecimiento a su iglesia. Y hay muchas personas que caen en este error, ¿no es cierto? Como la iglesia de Corinto. Ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Por qué estaban peleando? Porque ellos pensaban que el crecimiento dependía de personas y ponían su mirada en esas personas. El crecimiento en la iglesia no depende del pastor, no depende de los miembros, depende de Dios. ¿Sí? Así que esto ha traído grande refrigerio a mi corazón, porque los pastores, si tú hablas con alguno de ellos, se frustran cuando la iglesia no crece. Ayer incluso charlábamos con alguien y me decía, pareciera como que la única persona que le importa que la iglesia crezca soy yo, o somos nosotros. Pero hay alguien que está interesadísimo en que la iglesia crezca. ¿Y quién es? Es el que la hizo, Dios. La iglesia va a crecer, esta iglesia va a crecer. Si llegase a quedar 5 miembros en esta iglesia, Dios quiso que queden esos 5 miembros. Y esos 5 miembros van a crecer en el tiempo de la manera de Él. Así que no nos enorgullezcamos de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, porque al final el que produce el crecimiento es el Señor. También no debemos temer frustrarnos o enojarnos cuando nos falte algo como iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo y algunos de ustedes están debilitados, algunos de ustedes están pasando por situaciones sumamente difíciles. Y en medio de todo eso que estás viviendo, posiblemente vos piensas que no hay un cuidado de parte de Dios. Pero la Biblia dice que Dios cuida de su iglesia. Y aquí en Efesios dice que le provee de todo lo que necesita y lo hace de manera tierna. Nosotros no debemos enojarnos, frustrarnos o estar desanimados cuando Dios permita algo en medio de nuestra comunidad o en medio de alguien que pertenece a nuestra comunidad. Porque Él es el que provee de manera tierna para todo lo que un creyente y la iglesia necesita. Y eso es hermoso. Eso tienes que hoy escucharlo. Porque no estás solo, no estás solo. Hay un Dios que te ha tomado y te ha hecho parte de la iglesia. Y ese Dios que te ha tomado y te ha hecho parte de la iglesia te va a proveer tiernamente de todo lo que tú necesitas. Y Él va a hacer que tú crezcas. Él lo va a lograr.
Porque Él fue el que construyó, Él fue el que te hizo y te puso en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, el que Dios sea glorificado, honrado, exaltado, es una verdad que está en todas las Escrituras, en la Biblia. Y debe ser así, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Mira, vamos allá a Apocalipsis. Capítulo 4. Ahí hay un cuadro de la adoración celestial. Ahí están los seres vivientes. Están, dice ahí en el versículo 4, 24 tronos, y ahí hay sentados 24 ancianos, todos vestidos con ropas blancas. Hay adoración en esta sala, ¿sí? en esta escena. Y ahí dice en el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres digno? ¿Sí? ¿Por qué tú eres digno de esta exaltación, alabanza, poder y gloria? Porque tú creaste todas las cosas. O sea, todas las cosas provienen de ti y lo reconocemos. Dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú puedes querer crear algo, pero jamás eso que vos creas va a salir de la manera que vos quisiste, ¿sí? O va a permanecer de la forma que vos quieres. El único que puede crear algo, ¿sí?, totalmente a su manera y triunfar sobre eso que quiere crear y sostenerlo y sustentarlo hasta que Él quiera, es Dios. No hay ningún ser sobre la tierra que pueda hacer eso. Solamente Dios, porque a Él nadie lo hizo. Él es el creador porque a Él nadie lo hizo. Y estas personas que están ahí dicen, digno eres de recibir la gloria. ¿Quién creó la iglesia? ¿Quién la sustenta? Dios. Y si Él creó la iglesia y Él la sustenta y por Él permanece, entonces Él tiene que ser glorificado en y a través de su iglesia. ¿Dónde dice esto? Allí en Efesios, capítulo 3, versículo 21. Dice ahí la palabra del Señor: a Él sea la gloria. ¿A quién? A Dios. ¿En dónde? En la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Dice. Por todas las edades y por los siglos de los siglos. El propósito, escúchame, el propósito, esto no se lo puedo olvidar, el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia le dé la gloria. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, que la iglesia le glorifique a Él, dentro y fuera de ella. ¿Qué significa que Dios sea glorificado a través de la iglesia? Bueno, te lo voy a explicar con un ejemplo que está pasando ahora y tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Cada equipo de cada nación busca hacer algo y es alcanzar la apreciada copa. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque quieren traer gloria y honor ¿a quién? A su país. Quieren que su país sea recordado. Quieren que cuando alguien vea su país, la gente realmente alabe a ese país. Ellos quieren que todos los ciudadanos de ese país estén contentos con ser ciudadanos de ese país. Por eso cuando Argentina perdió, viste, daba miedo ir a comprar un kiosco, porque por ahí te contestaba mal la viejita que atendía el kiosco, ¿no? Tan tierna ella. Y ahí si no ganaba, se podría todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces los jugadores tienen un peso grande encima, porque ellos tienen que traer, ¿qué cosa? Gloria a su nación.
Y ellos tienen que hacer que los ciudadanos de Argentina se sientan dichosos de ser argentinos, que estén alegres y contentos. Y por eso los jugadores, ¿cómo están? Ahí, dándolo todo, sacrificándose, sudando, entregando, corriendo de un lado para el otro, esforzándose, todas sus energías están ahí. Es meter un gol, porque ese gol va a traer gloria a su país. Los creyentes dentro de la iglesia, de la misma manera, tienen que hacerlo. Tienen que esforzarse, sacrificarse, renunciar a todo lo que haya que renunciar, con el fin de que Dios sea recordado, reverenciado, temido dentro de la iglesia y fuera de ella. El objetivo de todos los que estamos acá es esto. Dios, yo quiero que cuando alguien me vea a mí, pueda poner la mirada en ti. Yo quiero que cuando alguien me vea a mí, te termine alabando a ti. Ese es el objetivo. Eso es traer gloria al nombre de Dios. Mira, vamos allá a Mateo, capítulo 5, versículo 15. Hay Jesús en el famoso discurso del monte, del sermón del monte, les habla a aquellos que son discípulos, que son creyentes, y en el versículo 14, les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Porque la luz, ¿para qué se usa? Para alumbrar. No la prendés para esconderla. La prendés para que al prenderla, todo lo que está alrededor se alumbre por esta luz. Y en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La pregunta es: ¿cómo? Porque viste cuando te dicen vos sos luz en medio de los judíos, ¿qué significa eso? Es para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que si tú quieres ser luz, para que a través de la luz que venga en ti glorifiquen a Dios, ¿qué tiene que suceder? Según este pasaje, la gente de tu alrededor tiene que ver buenas obras en ti. La pregunta es: ¿qué buenas obras? Bueno, las buenas obras tienen que ver no con lo que yo pienso que son buenas obras, sino con lo que Dios ha dicho que es el comportamiento de un creyente. Cuando tú te comportas como un creyente en medio del lugar donde tú estás, la gente ve esa obra. Y por esa obra, esa persona va a glorificar ¿a quién? A Dios. Va a reconocer a Dios. Va a alabar a Dios. Va a respetar a Dios, a considerar a Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. Todos los que estamos acá deberíamos tener ese objetivo. Deberíamos pensar y soñar con esto. Una comunidad de creyentes en donde el que está en una fábrica hasta el que está allí en la escuela o en el colegio tengan esta meta: Dios, yo quiero que a través de mis palabras, de mi comportamiento y actitudes, la gente pueda mirarte a ti, pueda terminar alabándote a ti. Por eso cuando alguien dice: ¿por qué tengo? ¿Por qué tengo? Porque a veces cuesta la vida cristiana, ¿sí o no? A veces uno dice: ¿por qué tengo que callarme? Tengo una bronca y quiero hablar y quiero decir 3 verdades. ¿Y por qué te quedas callado? Porque detrás de eso está la gloria de Dios. ¿Por qué no robas cuando deberías robar? ¿O podrías hacerlo? Debería ser por la gloria de Dios. Yo quiero, Dios, que cuando alguien vea mi vida, te termine adorando a ti, alabando a ti, dándote gracias a ti. Que yo sea un motivo para que otros crean. Que yo sea un motivo para que otros crean. Ese es el objetivo de la iglesia, el propósito de la iglesia. ¿Por qué nosotros necesitamos entender esto? Porque sabes que la iglesia, aunque está formada de personas y responde a la necesidad más grande de las personas, no está para girar alrededor de las personas o de los intereses o deseos de las personas. Te lo repito,
aunque la iglesia está formada por personas, y Dios a través de la iglesia responde a la necesidad más grande de las personas, la iglesia no está para girar en torno a las necesidades y deseos de las personas. Es común que muchas iglesias hoy, en esta nueva era, busquen estrategias para tener más y más personas dentro de las reuniones o de la membresía. Y para lograrlo, o sea, para atraer personas y para que esas personas se queden, estas personas que lideran la iglesia o que son la iglesia, empiezan a cambiar sus programas, sus ministerios, su música, su predicación, su decoración y todo lo demás que tiene la iglesia para acomodarse a los gustos y las preferencias de las personas. Hay iglesias que, por ejemplo, piensan que una predicación de 45 minutos es aburrida. Entonces tienen predicaciones de 10 minutos. O muchos dicen, no, ¿cómo se puede alabar así en un lugar donde haya luz? Tiene que parecer esto un recital. Entonces, los cultos de adoración son todos así en medio de luces, ¿no es cierto?, que parecen una sesión de música electrónica. Y cuando vos empiezas a ver, vos dices, pero está raro eso. ¿Y por qué hace la gente todo ese tipo de cosas? Porque están buscando que los que entren estén complacidos y cómodos. Y ellos se sientan a gusto. Ese es el objetivo. Pero ese no es el objetivo, ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Y cuando estas iglesias se mueven por esto, la pregunta es esta: ¿cómo hago para que más personas se queden acá? Pero no, ¿cómo Dios podemos hacer para que más personas te puedan glorificar? Ese es el objetivo. Yo como pastor tengo que tener esta oración: Señor, dame sabiduría para que a través del ministerio que tú me has dado, mis hermanos te puedan glorificar. No mis hermanos se sientan cómodos y felices por estar en esta iglesia. Que aquí cumplan lo que ellos tienen como expectativas. Hay una iglesia en la ruta que tiene esta frase, dice: una iglesia donde tus sueños se van a hacer realidad. ¿Qué piensas de esa frase? Una iglesia donde tus sueños se van a hacer realidad. ¿Cuántos quieren ir a esa iglesia? No sean mentirosos. ¿Sí? Todos quieren ir a una iglesia así. Una iglesia donde yo pueda ver cumplir mis sueños. Pero la verdad es que la frase de una iglesia debería ser: ven y sé parte del sueño de Dios. Ven y sé parte para que los sueños de Dios se hagan realidad. ¿Qué persona va a ir ahí? ¿Sabes que nadie? Nadie. Porque yo no quiero los sueños, yo no quiero vivir los sueños de otros, yo quiero vivir mis sueños. Sí, eso te dicen los motivadores. Deja de vivir los sueños de otros, vive tus sueños, luego se los recibo. ¿Sí? No, la iglesia está para cumplir los sueños de Dios, la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando tú vienes acá a la iglesia, vos no deberías preguntarte qué me puede dar Dios a mí siendo parte de esta iglesia, sino qué puede tener Dios de mí dentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, tú no deberías preguntar qué me puede dar Dios a mí siendo parte de la iglesia, sino qué puedo yo darle a Dios siendo parte de la iglesia. Hay creyentes, y esto, si vos te sientas con pastores, es lo típico de personas que renuncian a ser parte de la iglesia porque en la iglesia no les dieron el reconocimiento que esperaban, no les dieron el poder que esperaban, no se sienten a gusto. Dios no les cumplió lo que les había prometido. Ni mentira que Dios les prometió algo, ellos pensaron que Dios les había prometido algo. Hay muchos creyentes hoy haciendo turismo de iglesia en iglesia, preguntándose esto: ¿esta iglesia me ayuda a mí? ¿Me da a mí? ¿Me hace sentir bien a mí? Y cuando no les gusta ya eso, rajan para otra iglesia. Y la iglesia no fue hecha para los hombres, la iglesia fue hecha para Dios. Se trata de la música en la iglesia. ¿A quién le debe gustar?
a Dios. Como alguien dijo, le tiene que gustar a Dios. Te voy a sacar un violín y te voy a tocar una música de tristeza porque no es para ti la música. Es para Dios. A Dios tiene que gustarle la música y la letra. ¿La predicación para qué es? Y la predicación, no, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Yo necesito algo que me motive. La predicación está para que vos conozcas a Dios, preguntes cuál es su voluntad y vos obedezcas a Él. La predicación no es tampoco para motivarte, para que vos te sientas mejor contigo, sino para que vos entiendas quién es Él, lo que Él te ha pedido y corras a eso que Él te está mostrando. Hay muchos que dicen, no, yo no me siento bien en esta iglesia por los hermanos. No voy a otra iglesia donde los hermanos sí me tratan como deberían. Y sabes que los hermanos no están acá para ser tus servidores. Los hermanos están acá para prepararte para el servicio de Dios y también para santificarte. Una de las cosas más lindas que pasa en la iglesia es cuando un hermano me dice, Diego, un hermano me hizo esto, y yo digo, amén, Señor. Gracias. Gracias. Porque el propósito de la iglesia no es que los hermanos te sirvan, sino que te santifiquen, te hagan más como Cristo. ¿Sí? Así que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. El poder de la iglesia. Si el propósito, imagínate, de Dios es que le llevemos gloria a la iglesia, gloria a Él, ¿sí? A través de la iglesia, esto es una meta muy difícil si tú te pones a pensar. Imagínate que tú te propongas esto, sobre todo los que están en el colegio. Yo quiero, a través de mis palabras, a través de mis actitudes y comportamientos, que mis compañeros crean en Dios. Te van a dejar solo, se van a burlar de ti. Es muy difícil. O hay cosas que vos en este culto has escuchado y has dicho, yo no puedo, no puedo. Se escucha lindo, es verdad, pero yo no puedo hacer esto. La pregunta ¿es fácil ser cristiano y glorificar a Dios en este mundo? No, Jesús dijo, en este mundo hallaréis aflicciones. ¿Quién está gobernando en este mundo? Satanás, el príncipe de este mundo. Te hago una consulta. ¿Cuál es tu mayor enemigo? El enemigo con el que duermes, y no es tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. ¿Quién es tu mayor enemigo? ¿Ah? La persona así que ves cuando te vas a cepillar los dientes. ¿Sí? Tampoco es tu esposo, eres vos. ¿Sí? Eres tú tu mayor enemigo, porque el enemigo del creyente, uno de sus enemigos es la carne. Exacto, la carne. La pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer para glorificar a Dios con un enemigo llamado Satanás? Con un sistema, hablando del mundo, que está enfocado en que yo me olvide de Dios. Y aparte de eso, tengo que lidiar con un enemigo sumamente feroz y fuerte, y son los apetitos de mi carne. El deseo de poder, el deseo de placer, el deseo por las posesiones. Ese es tu mayor enemigo y el mío. ¿Cómo hago para ser cristiano y glorificar a Dios? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿el Espíritu de Dios ya vino? ¿No vino? ¿Va a venir? ¿Dios me lo da por cuotitas? ¿Cómo es? ¿Cuándo sucede que vino? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios vino y en un momento, cuando viene, se queda para vivir contigo. Mira, vamos a ir a Efesios 1. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, hablando de la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pregunta del millón, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los creyentes? Cuando vieron, oído la palabra del evangelio, ¿y cuándo? ¿Ahí qué sucedió? Fueron sellados con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nosotros no lo tenemos por un tiempo, sino lo tenemos todo el tiempo. ¿Y cuándo el Espíritu Santo viene? ¿Cuando yo me porto bien? ¿Cuando he hecho todo lo que Dios me pide? ¿Cuando viví una vida perfecta?
¿Cuándo? Cuando escuché el Evangelio y creí en el Evangelio. Ahí termina. ¿Sí? ¿Y para qué Dios nos ha dado el Espíritu Santo? Mira, Efesios 1:13, Hechos 1:8. Y esto lo vemos en todo el libro de Hechos en relación al ministerio del Espíritu Santo. Y ahí Jesús les dice, antes de ascender a los cielos, a los discípulos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Cuándo recibirán poder? Cuando haya venido sobre ellos, ¿qué cosa? ¿Para qué? Dice: y me seréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que habilita a un creyente para poder ser testigo de Dios? ¿Cómo hace un creyente para poder ser testigo de Dios? A través del Espíritu Santo. Tú puedes ser testigo de Dios. ¿Cómo eres un testigo de Dios? Cuando predicas la verdad y cuando vives esa verdad. Pregunta: ¿es fácil predicar la verdad? No, porque las personas no quieren saber nada de Dios. Y la gente, cuando vos le hablas, te menosprecia, o gente te mira mal, o hay gente que hasta te insulta cuando vos le hablas de la verdad de Dios. Pero también cuando vives la verdad. Tú tienes que ser testigo viviendo la verdad, como ya lo veíamos ahí en Mateo. La pregunta es: ¿cómo hago para ser testigo? ¿Cómo hago para predicar la verdad si la predico me van a insultar? Hasta incluso podría perder mi trabajo si yo hablo de esta verdad. O por ahí, tienes que tomar una decisión, y tomar esa decisión implica que al tomarla, tu familia se va a ir en contra tuyo, pero es lo que honra a Cristo y vas a ser testigo de eso. ¿Cómo haces para vivir lo que Dios te ha pedido en medio de tanta dificultad? Porque tienes el poder para hacerlo. ¿Se acuerdan de Timoteo? Timoteo, ahí en la segunda carta de Pablo, él tenía que enfrentarse a una realidad terrible en cuanto a la iglesia, porque iba a empezar a ser perseguida. Pablo estaba en prisión y Pablo iba a morir. Y Timoteo sabía que venía una prueba dura para él, en lo personal, como creyente y también como pastor de la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Pablo le dice: no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio de mí. Y le dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué tú puedes frenar tu lengua? Porque tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué vos podés amar a tu esposa? Porque tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué puedes respetar a tu esposo? Porque tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué tienes el poder para decirle al pecado que antes te llevaba y te esclavizaba? No, porque tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué ahora que tienes ahí gente en tu trabajo vos le podés predicar si tú eres tímido? Porque tienes el poder para hacerlo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La victoria la tenemos asegurada porque Dios ya nos lo dio dándonos su poder. Así que no hay nada que un creyente no pueda hacer que Dios le haya pedido, porque ya nos dio los recursos para hacerlo. Y esto tenemos que considerarlo siempre. Un creyente no debe decir: no puedo hacerlo. No, sí puedo, porque tengo el poder para hacerlo. ¿Cuál es el precio de la iglesia? La iglesia, ¿sabían que tiene un precio? Es muy valiosa. Vamos a ir a Hechos 20:28. Ahí Pablo va a dar su último discurso, el discurso de despedida a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Él después va a viajar a Jerusalén y después de ahí todo se va a transformar en una persecución hacia el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí en el versículo 28, él les va a dar instrucciones a estos ancianos, y miren cuáles son estas instrucciones. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Sí? Pablo le va a dar esta instrucción ¿a quién? A los ancianos, a los pastores. Y les dicen: miren por ustedes y por el rebaño. ¿Quién es el rebaño?
La iglesia. La iglesia dice del Señor. La asamblea que le pertenece al Señor. Dice la cual Él ganó por su propia sangre. No sé si en algún momento vos te compraste algo muy valioso en tu casa y viene alguien y te lo pide prestado. Y vos sabes que tenés que prestarlo. ¿Te pasó? Y vos cuando se lo prestás le dices, mirá, yo te lo voy a prestar, pero quiero que sepas que es muy valioso para mí, que nos costó 46 cuotas pagarlo. Entonces llega un momento que vos dices, no me lo prestes, gracias, sí. ¿No es cierto? Y uno dice eso porque es muy valioso para ti, y dice, mirá, es muy valioso para mí, es el único que tengo, ¿sí? ¿Sabes? Esto que les está diciendo Pablo es tremendo. Les está diciendo, ustedes tienen que cuidar algo tan valioso que le costó la vida a Dios de su propio hijo. O sea, el valor de la iglesia es demasiado alto. Y si el costo de la iglesia es demasiado alto, entonces es porque su valor también es muy alto. Porque es importante que tú y yo entendamos que el precio de la iglesia es elevado. Para que tú tengas cuidado en lo que hablas de la iglesia y en cómo tratas a la iglesia. ¿Sabes? Hoy estamos en un tiempo en donde la gente ya no ve valiosa a la iglesia. Imagínate qué pasaría si nosotros aprendiéramos a ver el valor que tiene la iglesia de esta manera. Es tan valiosa para Cristo que Cristo dio a su Hijo para poder tenerla. Es tan valiosa que el Padre dio a su Hijo para poder tenerla. Eso fue lo que costó. Entonces yo no puedo hablar mal de mis hermanos. ¿Por qué no puedo hablar de mis hermanos mal? Porque son la iglesia. Y es valiosa la iglesia. A veces nosotros podemos tener comportamientos, actitudes y tomar decisiones que debilitan a la iglesia. Y tú tienes que recordar que cuando tú haces algo malo contra la iglesia, estás atentando contra algo demasiado valioso y que Dios ama tanto. Esto debería llamar nuestra atención y preguntarnos de qué manera estamos tratando a la iglesia. ¿Cómo estás tratando a la iglesia? ¿Cómo hablas de tu iglesia? Hay gente que no quiere asistir a la iglesia, ser parte de la iglesia, porque han escuchado hablar tan mal de la iglesia que no quieren saber algo de eso, ¿no es cierto? O hay gente que ha tratado tan mal a la iglesia que la iglesia ha sido no destruida, porque no puede ser destruida, sino debilitada por creyentes que no entienden que la iglesia tiene un valor tan grande y alto que ese valor debería llevarme a mí a tener temor de cómo trato a la iglesia, de cómo me conduzco dentro de la iglesia. La iglesia es muy valiosa. Por eso jamás deberías tú pensar que servir a la iglesia es un desperdicio. O que dar algo para la iglesia es un desperdicio. Porque para Dios no fue un desperdicio dar a su Hijo, porque Él tenía un concepto elevado de la iglesia. Y tú y yo deberíamos tenerlo. Hay gente que dice, tanta iglesia, tanta iglesia, tanta iglesia. ¿Por qué tanta iglesia? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios por qué tanta iglesia. Si hay alguien fanático de la iglesia, en el sacrificio que hizo por ella, diríamos que fue Cristo. Dice que amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Y lo pone como un ejemplo de cómo el marido debe amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor que Cristo le tiene a su iglesia. Imagínate cómo vería Cristo a alguien que habla mal de su iglesia, alguien que debilita a su iglesia y que destruye a su iglesia. ¿Con qué ojos la va a ver Dios? Díganme ustedes, hermanos. ¿Con buenos o malos ojos? Con malos ojos. ¿Sí? Y sabes, hay algo que te quiero agregar a esto. Hay gente que por ahí dice, yo no le hago ningún daño a la iglesia. Yo no hablo mal de la iglesia, yo no le hago ningún mal tampoco a la iglesia, a los hermanos. Pero pecado no solamente es hacer lo malo, sino saber que algo es bueno y no hacerlo. Yo no hablo mal de la iglesia, pero la pregunta es, ¿hablas bien de la iglesia? Yo no le hago ningún mal a la iglesia, pero la pregunta es si le haces un bien a la iglesia. La iglesia necesita de hombres y mujeres que sirvan. ¿Y sabes por qué lo hacen o deberían hacerlo? Por el valor que la iglesia tiene.
Las dos últimas, los participantes de la iglesia. ¿Sí? ¿Quiénes participan de la iglesia? O pueden participar de la iglesia. Vamos ahí a Efesios. Efesios, participantes de la iglesia. Ahí Pablo va a describir la situación crítica en la que se encontraban en el pasado los creyentes que estaban ahí en Éfeso, y lo que en realidad éramos todos nosotros antes de Cristo, ¿no es cierto? Nuestra realidad. Versículo 11 al 18. Dice Pablo ahí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no eran descendientes de Abraham, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estaban lejos de los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sabes? Los judíos pensaban que los únicos que iban a experimentar la salvación eran ellos, que los únicos que iban a disfrutar de las promesas de Dios eran ellos. Pero acá Pablo explica algo precioso para nosotros, porque ninguno de los que estamos acá somos judíos. Nosotros no teníamos Dios y tampoco teníamos esperanza en este mundo. Éramos gentiles, somos gentiles. Pero la Biblia dice acá, Pablo explica que a través de Cristo, Dios ya no hay una separación entre judíos y gentiles. Que ahora Dios ha tomado a judíos y también a gentiles para hacerlos un solo pueblo. Por eso ya no importa hoy si alguien es judío o si alguien es un no judío, porque ahora en Cristo, tanto el que es judío como el que no es judío pueden ser participantes de la asamblea de Dios, de su familia, que es la iglesia. Mira, ahí en Gálatas 3 explica que lo único que hace que una persona sea parte del pueblo de Dios tiene que ver con la fe en Cristo, no con ninguna otra cosa, no con ninguna buena obra, no con ningún sacrificio que alguien pueda dar, solamente la fe en Cristo. Gálatas 3, 25 al 29. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿Sí? Está hablando de una iglesia. Son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No dice por las buenas obras, no por tu buen comportamiento, sino por la fe en Cristo Jesús. Dice: todos sois hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué hermoso esto. Si tú no eres judío, pero eres alguien que creyó en Jesús, dice acá, linaje de Abraham eres. ¿Cómo puede ser que un gentil pueda decir que es linaje de Abraham? Por la fe en Cristo Jesús. Y por la fe en Cristo Jesús puedes acceder a todas las promesas y todos los beneficios que tiene Dios para aquellos que son suyos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto de que
los participantes de la iglesia pueden ser judíos y no judíos, que está la puerta abierta hacia todos. Porque hay muchas personas que piensan que para ser parte de la iglesia tienen que hacer un montón de cosas. Y la verdad no es así. La verdad es que la fe es el único acceso que te permite poder ser parte de la iglesia o no ser parte de la iglesia. Es eso y nada más. Pero también tenemos que entender que en la iglesia todos tenemos las mismas promesas. Todos tenemos el mismo Padre, la misma gracia, la misma esperanza. Que ninguna persona dentro de la iglesia tiene que ser menospreciada por su nacionalidad, por su género, por su sexo, por su cultura, por su posición social o por su posición económica. Nadie debe ser menospreciado, criticado o juzgado por eso. En la iglesia no tiene que haber batallas de género, no tiene que haber en la iglesia quién es mejor, los hombres o las mujeres. ¿Sí? No debe de haber eso, porque la iglesia es la familia de Dios y todos son participantes y todos tienen entrada a un mismo Padre. Acá no debe haber xenofobia. Ahí en Ecuador, cuando empezaron a haber venezolanos, había creyentes que menospreciaban a los venezolanos que estaban siendo parte de la iglesia, porque eran venezolanos. En la iglesia no debe existir xenofobia. Nosotros deberíamos contentarnos. Imagínense, mi sueño sería que haya aquí bolivianos, chinos, de toda pueblo, lengua y nación, porque Dios ha abierto la puerta para que todos en la fe puedan ser sus hijos. En la iglesia no debería haber racismo. Mira, ahí viene el rubio o ahí viene el morochito. No debe haber racismo. No debe haber racismo. No debe haber patriotismos. Aguante los argentinos, somos la mejor nación. Porque ahora somos ciudadanos del cielo. No debe haber discriminaciones o cosas semejantes. La iglesia es inclusiva. Y para los que están grabando voy a explicar que la inclusión tiene que ver con raza, pueblo, lengua, no con preferencias sexuales o preferencias de género. Porque yo no puedo ser inclusivo con lo que Dios excluye. ¿Se entiende? A veces hay gente que dice, bueno, pero Jesús caminó con pecadores. Jesús le compartió el evangelio a gente ladrona, a prostitutas. Sí, pero Jesús cuando levantó a la mujer que estaba ahí en adulterio le dijo, vete y no peques más. Jesús tiene relación con pecadores, pero que abandonaron sus vidas pecaminosas. La iglesia es inclusiva. Qué bueno que la iglesia sea inclusiva. Que llame a todos, de todo pueblo, lengua y nación, a ser parte. Pobres, ricos, esclavos, libres, vengan, sean parte, solo por la fe en Cristo. Maravilloso. Pero la iglesia no debe incluir lo que Dios excluye, porque sería eso pecado. Y así Dios nos estableció. Y por último, las posibilidades de la iglesia. Solo hay dos formas en las que podemos hablar de la iglesia. ¿Sí? O dos, podríamos llamarle tipos de iglesia que se registran en la Biblia, pero es la misma. ¿Sí? Es la iglesia universal, no la universal de los brasileros, la iglesia universal y la iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es el conjunto de personas de todo pueblo, lengua y nación de todos los tiempos que han puesto su confianza en la persona de Cristo. En el mundo hoy, ¿cuántos millones de habitantes hay? Creo que 800.000 millones, ¿no? ¿Puede ser? Hay mucha gente en el mundo. Y sabes que en cada nación hay diferentes ciudades. En cada ciudad hay diferentes barrios. Y en cada pueblo, nación y barrio, Dios tiene a un remanente. El conjunto de todas esas iglesias en todo lugar es la iglesia universal de Cristo. Y Dios, a través de las Escrituras, mencionó esta iglesia, hablando de la iglesia universal. Mira, leémosla ahí en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No dice a las iglesias, sino a la iglesia, de forma particular. Y se entregó a sí mismo por ella. No dijo por ellas, sino por ella, singular.
Porque Cristo se sacrificó para que una iglesia llegase a existir, y no era la iglesia de los Efesios, porque también estaba la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los colosenses, había muchas iglesias, de los Gálatas. Acá está hablando de la iglesia universal, el conjunto de todos los creyentes, a los que Dios le llama la iglesia. La iglesia, esa es la iglesia universal. Y está también la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es un grupo, conjunto de creyentes que se reúnen y viven de manera organizada la verdad del Evangelio, del cristianismo, en una zona específica. Vuelvo a repetir, la iglesia local es un grupo de creyentes que viven de manera organizada el cristianismo o el evangelio en una zona específica. El apóstol Pablo le escribió a diferentes iglesias locales. ¿Qué iglesias? Hay un montón. Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, a los Corintios, ¿no es cierto? Eran iglesias, diferentes iglesias ubicadas en diferentes lugares. Y ahí en esos diferentes lugares, cada iglesia vive de manera organizada la fe cristiana, el evangelio del Señor. Mira, veamos acá, por ejemplo, algunos ejemplos de esto de la iglesia local. Vamos a Romanos 16:5. Mira, ahí el apóstol Pablo en sus salutaciones dice: saludad también a la iglesia de su casa. ¿Sí? Había gente que hospedaba a toda una iglesia en una casa. Esta es una iglesia local, una iglesia ubicada en una zona específica. ¿Sí? Ahí vamos a 1 Corintios 16:19. Dice ahí: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, ¿ves? Acá vuelve a ver ese concepto de iglesias que mandan saludos. Entonces dice, pero habla de iglesia y después habla de iglesias. Cuando habla de iglesia, habla en un sentido universal. Cuando habla de iglesias, habla en sentido local. Pero todas esas iglesias forman, ¿qué cosa? La iglesia universal del Señor. ¿Por qué es importante que yo entienda el concepto o las posibilidades de la iglesia, que es la iglesia universal y local? Bueno, si la iglesia es universal, entonces yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que tener comunión con aquellos que no son creyentes de mi iglesia y están en otras zonas. Nosotros tenemos una comunidad de iglesias bíblicas misioneras. ¿Y qué tenemos que hacer con esos creyentes? Tener comunión y compañerismo con ellos. Tenemos que orar por esos pastores, tenemos que orar por esos misioneros porque son parte de la iglesia universal. Pero también tenemos que tener cuidado de menospreciar a otros creyentes que son de otras denominaciones, que sus formas de vivir la fe cristiana son distintas, pero son creyentes, genuinos y sinceros, y que también constituyen la iglesia universal. Si la iglesia universal existe, entonces yo tengo que también participar de lo que Dios está haciendo en esas comunidades de fe. Por eso esta iglesia sale a la iglesia de Guernica o hizo viajes misioneros a otras iglesias que no son esta iglesia, porque existe la iglesia universal y nosotros somos responsables también por, a través de nuestros dones, a través de los recursos que Dios nos ha dado, ayudar también a estas iglesias. Pero también si la iglesia es local, entonces tú tienes que asumir un compromiso fiel, ser un participante activo. Si la iglesia es local, yo también tengo que comprometerme con ella. Y comprometerme con ella significa ser un miembro de esa iglesia. Hay personas que alegan que son parte de la Iglesia Universal de Cristo y que si son parte de la Iglesia Universal de Cristo, eso es suficiente. Y hay personas que dicen eso: Diego, yo entiendo el concepto de Iglesia Universal. Si yo soy de la Iglesia Universal, parte de la Iglesia Universal, y Cristo viene en este momento por su iglesia, yo no voy con él porque yo creí y eso me hace parte de la Iglesia Universal. Entonces yo no necesito ser parte de una iglesia local. Eso es un chamullo tremendo, porque también la Biblia habla de iglesia local.
Y si hay una iglesia local, entonces yo tengo que hacerme miembro de una iglesia local. Y si soy miembro de esa iglesia local, yo tengo que comprometerme en esa iglesia local. ¿Cómo? Yo puse algunas cosas. Sirviendo a los hermanos a través de tus dones espirituales. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, vos tienes que comprometerte con tu iglesia sirviendo a tus hermanos a través de ¿qué? De tus dones. Tienes que sujetarte al gobierno de ancianos y pastores. Hay gente que dice, mira, digo, yo soy el pastor de la iglesia, mi esposa es la diaconisa y mis hijos son los miembros. Yo no necesito ir a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y entendiste que eso es una mentira, porque Dios ha estructurado su iglesia local de forma especial. Él ha puesto pastores, Él ha puesto ancianos, ha puesto un cuerpo de líderes para acompañarte y entrenarte. Entonces tú tienes que sujetarte a los pastores. Y sujetarte a los pastores tiene que ver con considerar el consejo de ellos, con tomar en cuenta las decisiones de ellos, con ser parte de las decisiones que Dios a través de ellos está llevando para movilizar a la iglesia. Esto hace un miembro activo. También santificación. Si eres miembro de una iglesia, tienes que comprometerte a participar en la santificación. Y eso es obedecer los mandamientos y practicarlos en relación con otros miembros. Tú tienes que ser miembro de la iglesia obedeciendo los mandatos que Dios te ha dado. Y muchos de ellos tienen que ver en relación con tus hermanos. Hay más de 50 mandatos que dicen los unos por los otros. Hospedados los unos a los otros. ¿Cómo cumples con ese mandamiento si no eres miembro de la iglesia? La Biblia dice orar los unos por los otros. ¿Cómo oras por gente que vos no conoces? La Biblia también que dice saludados los unos a los otros. ¿Cómo saludas a gente que vos no ves? ¿Qué más dice? Amonestados los unos a los otros. ¿Cómo corriges a hermanos que ni siquiera sabes qué estás haciendo con su vida? O sea, la iglesia local existe. Y si la iglesia local existe, vos tienes que ser un miembro fiel y activo de la iglesia local, si tú eres creyente. Como alguien dijo, yo no puedo decir que soy un jugador de fútbol, de béisbol, sin pertenecer a ningún equipo en particular. Imagínate que vos te encontrás con alguien y te dice, yo soy jugador profesional de fútbol. ¿Sí? Eso es una buena o mala noticia. No es una buena noticia, ¿no? Y vos le preguntás, ¿y de qué cuadro sos? No, de ninguno. Fíjate, pero si soy jugador profesional, ¿por qué juegas? No, porque yo soy jugador profesional y no pertenezco a ningún equipo. Sabes, hay muchos creyentes que dicen que son de Cristo, pero no pertenecen a ninguna iglesia. O hay muchos que dicen que son creyentes de Cristo y no están siendo miembros comprometidos y fieles con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Mira, yo sé que con el calor ha sido muy difícil, tanto como para mí ha sido difícil, ¿no es cierto? Porque el calor a veces se hace difícil que uno pueda escuchar y en este caso también predicar. Pero sabes, estamos en tiempos peligrosos. Y cuando tú no aprendes a ver la iglesia a través de estas verdades, no la vas a valorar. No la vas a ver de forma correcta, pero no te vas a comprometer con ella de forma correcta. Yo espero y anhelo que a través de todo esto que has escuchado, algunos de ustedes quizás se hayan movido a pensar en que la iglesia no fue un invento de los hombres, sino que es una construcción poderosa llamada de Dios. Y que si es una construcción poderosa llamada de Dios, qué bueno saber que Él la cuida, que Él le provee, pero que Él también te llama a ser parte, involucrarte en ella, para a través de ella y en ella glorificar su buen y santo nombre. Si tú estás hoy acá y dices, yo quiero ser parte de la iglesia, ¿cómo hago? Bueno, el único requisito para ser parte de la iglesia es haber puesto tu confianza en la persona de Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Dios convocando a hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación a salir de este mundo, a venir a Él para adorarle y alabarle y tener una relación con Él y con aquellos que son su pueblo. Esa es la iglesia del Señor. Y qué hermoso aquellos que somos parte de ella. Si en algún momento menospreciaste a tu iglesia, si en algún momento hablaste mal de tu iglesia, yo te quiero animar a pedir perdón. Si tú en este momento dices que eres un miembro de la iglesia y no estás comprometido con ella, te quiero animar a pedirle perdón a Dios y a comprometerte con Dios para ser parte de lo que Él tanto ama y es su iglesia.
porque tú te lo pierdes si no eres parte de ello. Te lo pierdes ahora, pero te lo perderás también en la eternidad, porque hay consecuencias. ¿Sí? Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ir a darle gracias al Señor.